Una vez más, una cordial bienvenida a todos los hermanos que se unen a esta jornada de oración que, como usted sabe, lleva por título Familias libres de opresiones espirituales. Familias libres de opresiones espirituales. Y en el día de ayer estuvimos hablando de cosas que Dios quiere para el hogar, para que el hogar sea libre de opresiones. Y estuvimos hablando del discernimiento. Dios quiere familias con un profundo entendimiento de las cosas espirituales. Y en el día de hoy, como punto número 2, estaremos hablando de libertad espiritual. Mire, mi hermano, usted y yo necesitamos un espíritu libre para poder orar. Usted y yo necesitamos un espíritu libre para poder escuchar a Dios, para poder conocer la voluntad de Dios en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Usted y yo no podemos escuchar a Dios con un espíritu afligido, hermano. Por eso la escritura que estuvimos leyendo en el día de ayer en Isaías capítulo 61 dice que el propósito de la liberación es quitar el espíritu angustiado y poner el manto de alegría. Porque necesitamos quitar la aflicción, hermano, y tener un espíritu libre para podernos mover con Dios. Sin un espíritu libre es muy difícil, hermano, actuar, obedecer la palabra de Dios. La aflicción, hermano, detiene esa voluntad, opaca esa voluntad, le resta fuerza a nuestra obediencia en la palabra de Dios. Por eso la escritura dice que cuando Moisés le fue a anunciar a los hijos de Israel que estaban cautivos en Egipto, que Dios los liberaría, inicialmente ellos no lo escuchaban porque estaban en amargura de espíritu, porque estaban afligidos. La aflicción, hermano, tiene ese poder como paralizante para obedecer la palabra de Dios. Es decir, podemos escuchar y escuchar, pero no hay como mucha voluntad para movilizarnos y actuar en fe. Sin un espíritu libre, hermano, como le digo, el Espíritu de Dios no puede fluir en nuestras vidas. ¿Por qué no puede fluir? Bueno, porque nosotros no podemos seguir el propósito de Dios, no podemos honrar la palabra de Dios, y cuando nosotros no honramos la palabra de Dios, el poder de Dios, hermano, no puede liberarse en medio de nosotros, en medio de nuestros hogares. Un espíritu libre es absolutamente necesario para nosotros mantener nuestra vida de adoración. Vamos a leer en el Salmo 142:7, en la versión de la Reina Valera de 1960. Mire cómo dice la escritura: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Los salmos normalmente, hermanos, se consideran libros poéticos, pero la realidad, hermanos, es que son libros escritos cuando los adoradores entraban en una profundidad del espíritu y llegaban a un nivel de profecía. David, el hombre que construyó el mayor tabernáculo de adoración, le está diciendo a Dios: saca mi alma de la cárcel para que te pueda alabar, saca mi alma de la cárcel para que te pueda adorar con libertad. Es decir, hermano, cuando el alma está oprimida, cuando el alma está cautiva, no puede alabar bien a Dios, no puede adorar bien a Dios. Tiene algo por dentro que le impide, es como un nudo en la garganta, es como algo que se atranca. Le es fácil cuestionar, le es fácil exigir, tiene una batalla con la fe, le es fácil un poco los pensamientos de incredulidad, de una lucha interna, le es fácil demandar y tratar de aconsejar a Dios, pero le es difícil alabar, le es difícil adorar. Ok, es decir, en este pasaje, hermanos, no está hablando de personas incrédulas, está hablando de gente que forma parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Y eso es una realidad, hermano. Usted sabe cuántos millones de personas en este día que estamos hablando de esto, le pasa el tiempo, le pasa el tiempo, le pasa el tiempo, y ellos no se detienen a darle gloria a Dios. Ellos no se detienen a agradecer a Dios por todas las cosas que Dios hace por ellos diariamente. Y la razón, hermano, es que están oprimidos. La razón es que están tan metidos en su aflicción.
que les cuesta darle gracias a Dios. Es decir, sin un espíritu libre, es difícil que tu corazón pueda volver a la palabra, como estábamos comentando. Vamos a leer en el Salmo 107, del verso 10 al verso 14, en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice: algunos que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Está diciendo este pasaje que estas personas fueron rebeldes a la palabra y que por eso su alma quedó aprisionada en una profunda oscuridad, en un constante desasosiego interior, tanto que la Escritura dice que moraban, es decir, habitaban. Y donde se posa su alma, hermano, determina lo que está sucediendo en su vida. Y en parte, donde está el alma, también determinan los deseos de una persona. Muchas veces la persona quiere hacer cosas para Dios, quiere moverse con Dios, pero el alma no está donde debe estar. El alma no es libre, hermano, espiritualmente hablando. Entonces la persona no tiene el coraje, lo que tiene es debilidad, lo que tiene es inconstancia, se agota fácilmente. La verdadera situación, hermano, está en el alma, porque el alma está donde no debería estar, está cautiva, está en prisión, está oprimida, como dice esta palabra. Por eso en el día de hoy, hermanos, vamos nosotros a orar para que Dios traiga libertad espiritual en medio de los hogares. Aleluya. Y Dios lo va a hacer. Que los matrimonios sean libres espiritualmente. Que los padres sean libres espiritualmente. Que los hijos sean libres espiritualmente. Que la sonrisa vuelva al rostro de los hijos. Que el gozo del Señor, que el gozo del Espíritu de Dios vuelva a sus corazones. Aleluya. Esa alegría que se fue y usted dice, yo no sé en qué momento cambió, y de repente es una persona dura, amargada, triste, hostil, irritable. Hermano, posiblemente hay aflicción, posiblemente hay opresión sobre la vida de ese hijo, sobre la vida de ese cónyuge. Que Dios traiga libertad para que puedan volver a alabar, aleluya, para que puedan volver al gozo de obedecer la palabra de Dios, el gozo de hacer lo correcto, y se vaya toda esa aflicción que ensombrece la vida de ellos y que tanto arruina la vida familiar. Entonces vamos a orar.